Michel Onfray, filósofo francés, nietzscheano, promotor de la educación popular. Vamos a analizar primero este tomo de su libro Las sabidurías de la antigüedad. Acá el señor Michel Onfray nos muestra lo que él llama la otra historia del pensamiento, es decir, la contrahistoria de la filosofía, que no es la antifilosofía, es la contrahistoria de la filosofía. ¿Cuál es la historia que nos han enseñado en la filosofía? La historia de filósofos que son casi siempre hombres, de filósofos europeos, de filósofos cristianos, de filósofos que no amenazan el establishment. Y esto para mí, así no se autoperciba de esa manera, es una obra de pensamiento crítico, porque él recupera el tema del hedonismo, que es la doctrina del placer por el placer, la doctrina que practicaban y predicaban los epicúreos. La única escuela filosófica griega de la antigüedad que le permitía filosofar a las mujeres era la epicúrea, la alejandrina. De resto, en todas las escuelas, incluyendo la escuela de los cínicos, que era supuestamente contestataria, excluían a las mujeres. Y por eso los que estudian filosofía les toca estudiar en su mayoría hombres usualmente blancos, europeos y de clase alta, sean aristócratas o burgueses. Entonces, este libro es una joya, porque no solamente nos muestra el tema del hedonismo, sino que también nos muestra cómo hay una historiografía diferente, que es la historiografía materialista. Entonces, él recupera figuras como Aristipo de Cirene, como Diógenes de Sinope, materialistas como Demócrito, incluso como el poeta Lucrecio, mostrando que hay poetas que generan más filosofía que los mismos filósofos canónicos. Y también recupera obviamente la figura de Epicuro, el gran líder de la escuela alejandrina de los epicúreos, que entre otras cosas Epicuro fue muy calumniado porque le permitía a las mujeres pensar de igual a igual. ¿Sabe qué decían los estoicos? Que eran los enemigos por excelencia de los epicúreos, que los epicúreos dejaban filosofar a las mujeres solo para recibir favores sexuales y nada más. ¿Y saben qué es lo peor? Que estamos en pleno siglo XXI y todavía hay académicos, que yo los he visto, que yo los he escuchado, diciendo que tal mujer hizo un doctorado, hizo un postdoctorado repartiendo vagina. O sea, literalmente dicen eso. Es que eso se ganó el doctorado a punta de vagina. Y eso no solamente es un irrespeto contra la persona y contra el género femenino en este caso, sino que es una falacia, es un sesgo cognitivo y es un estereotipo. Conceptos que hemos tratado de estudiar en las diferentes sesiones. Por eso, esto que denuncia aquí, este aparente pensador imperialista y eurocéntrico, como decía la señora ancestral, es una denuncia. Y esto también es feminismo. Es que el feminismo no solamente es lo escrito por mujeres feministas. Insisto, también pueden haber hombres feministas. Obviamente habrá quien opina que no, que solamente puede ser feminista una mujer. Y eso es falso. Es que uno como hombre también puede defender los derechos de las mujeres. Uno tiene mamá, tiene hermana, tiene hija, o tiene primas, o tiene amada, o lo que sea. Yo no creo que la vida de nosotros se reduzca a amar a otros hombres. No. Entonces, Michel Onfray en este libro recupera todas aquellas sabidurías de la antigüedad en las que había un pensamiento divergente.
les quiero compartir un párrafo de este libro para que ustedes me den su opinión sobre este tema. Porque este libro de las sabidurías de la antigüedad realmente es un paradigma tremendo. Voy a leerles un párrafo que me pone los pelos de punta, sobre todo ahorita que soy tan peludo. O sea, se llama Epicuro y el placer supremo. Dice así: fisiología de la filosofía. Mucho antes de Nietzsche, que experimenta y teoriza esta evidencia en el prefacio de la Gaia Ciencia, Epicuro afirma que se filosofa con un cuerpo y que la sabiduría no se adquiere a partir de cualquier estado corporal. Una fisiología de la filosofía en pleno siglo IV antes de la era cristiana constituye sin duda un rasgo notable de genio, uno más, por parte de un filósofo que llega a cristalizar por sí solo un pensamiento que, no obstante el estado fragmentario en el que lo hemos recibido, ejerce una considerable influencia en la resistencia al régimen de escritura platónico, cristiano e idealista de la filosofía occidental. He aquí un cuerpo glorioso en el sentido pagano de la palabra. Miren qué diferente es esta forma de pensamiento crítico. No está citando a Platón, a Sócrates, a Aristóteles, no está citando a los estoicos, está citando a Epicuro, pero no lo está citando como un argumento de autoridad, lo está citando más bien como un ejemplo de cómo nuestro cuerpo también merece una reflexión filosófica, porque eso es lo que más critica en este libro Michel Onfray, que la filosofía canónica, idealista, cristiana y sobre todo esta filosofía que nos han enseñado en la escuela básica, media e incluso en la universidad, es una filosofía que separa el cuerpo del pensamiento, cuando el cerebro como órgano físico es el que produce el pensamiento. Esto es filosofía materialista, pero no es materialista en el sentido de Marx, sino en el sentido de Epicuro. Quiero comparar esto con una corriente que se llama la biodanza, creada por el antropólogo y poeta Rolando Toro Araneda, que es un corpus que une conocimientos de la biología, de la psicología, de la lingüística, de la sociología, de la antropología. La biodanza es un baile que no es coreográfico, sino que es vitalista, o también se le puede llamar biocéntrico, es decir, que el centro de la biodanza es la vida y el cuerpo como el perfecto arquetipo de la vida, porque sin cuerpo no hay pensamiento, sin cuerpo no hay ciencia, sin cuerpo no hay placer. Entonces, estos filósofos canónicos se pasaron toda la vida repitiendo lo mismo y negando el cuerpo, diciendo que el cuerpo era engañoso, que el cuerpo era pecaminoso, que había que buscar era el mundo de las ideas, que el cuerpo era el mundo de las apariencias, que el cuerpo era el mundo falso, negando el cuerpo. Miren que el cristianismo se pega del idealismo platónico en figuras como Agustín, y si bien Tomás de Aquino se pega de Aristóteles, no de San Agustín, y aplica el silogismo para demostrar la existencia del Dios cristiano, siguen negando el cuerpo. Y noten algo, las tres grandes religiones monoteístas niegan el cuerpo, porque consideran que el cuerpo es cochino, pecaminoso, y que solamente se tiene sexo por procrear, para que la especie humana no se extinga, por antropocentrismo. Entonces, la contrahistoria de la filosofía que nos propone aquí Onfray es una crítica que parece tácita pero que es explícita, sobre todo
a los tres grandes monoteísmos. Y acá quiero que hagamos intertextualidad con un pensador hindú que se llama Osho. ¿Qué dice Osho? Que estas religiones monoteístas suelen concebir muchas prácticas sexuales como pecado, pero que el coito o la relación genital no es un pecado, sino que es una conexión electromagnética entre dos cuerpos. Michel Onfray piensa algo parecido y por eso habla de la fisiología de la filosofía. Y este tema del cuerpo ha sido objeto de reflexión en muchas corrientes, en muchas épocas, pero vuelvo al ejemplo de comentarios con tintes machistas y misóginos. El pensamiento crítico se opone a eso. En nuestra cultura se crean falacias, imaginarios, sesgos cognitivos, en donde creen que una persona logra cosas solo aprovechándose de los atractivos de su cuerpo, porque también se ha pasado con hombres, sino que por ser una cultura más bien machista, pasa más en contra de mujeres. Y por eso esta filosofía la veo como una forma de revelarse a la academia. Yo no estudié filosofía académicamente, pero sí la he estudiado de manera autodidacta. Entonces, a pesar de que yo tengo el título de historiador, que también tengo el título de licenciado en lengua castellana, yo puedo decir que he leído más filósofos que lingüistas y que he leído más filósofos que historiadores. Y eso puede pasar, porque la única educación no es la académica. La principal educación es la autodidacta. Usted puede ser ingeniero de sistemas, pero puede que usted estudie más ingeniería mecánica o que usted estudie más ciencias exactas que la misma ingeniería. Entonces, el 90% del aprendizaje depende de cada persona. La academia pondrá un 10%, pero casi todo lo que aprendemos lo aprendemos en conversaciones, en situaciones cotidianas, en escenarios. Por eso, desde la pedagogía libertaria me apoyo para no hacer parciales. Yo llevo muy buenos años dando clase aquí y en otras universidades, y yo nunca he hecho un parcial, yo nunca he hecho un examen, y yo odio poner números. O sea, ponerle 0 a alguien es fascista, es anular a esa persona, porque puede que la persona de pronto no se merezca un 5, puede que se merezca un 3, pero es que el conocimiento no se puede medir, es arbitrario. Entonces a este le pongo 3 porque hizo la tarea, y a este le pongo 0 porque la hizo mala, y a este le pongo 5 porque la hizo perfecta. Ese es el modelo de competencias que nos ha impuesto el capitalismo cognitivo, que nos ha impuesto ese mismo régimen que nos ha enseñado que es que los filósofos son hombres, que los filósofos son burgueses y europeos, o en su defecto son angloparlantes. Y yo siento y comprendo que esta señora me haya bloqueado el Facebook. Yo hasta lo comprendo, pero yo siento que en medio de todo a veces se cometen injusticias, porque Michel Onfray está favoreciendo el sistema que ella defiende, pero solo por su nacionalidad es discriminado, y nadie puede ser discriminado por su nacionalidad, eso es accidental. Recuerden lo que pasó con el Marqués de Sade, que él era aristócrata, pero estaba totalmente de acuerdo con la Revolución Francesa, y aún así no le creían por sus raíces. Lo mismo pasa con estos pensadores europeos, que hay gente que no les cree que es gringo, entonces es imperialista, es británico, es imperialista, es francés, es imperialista, es ruso, es imperialista. No, hay que separar el sujeto de su identidad nacional o de su nación,
porque la nación es un accidente que se va construyendo con cultura, pero que cuando es patria, porque uno nace en una tierra chica, cuando uno nace en un lugar, uno nace ahí por accidente. La nación es no solamente nacer, sino construir identidad. Y la identidad me gusta construirla con conceptos, no con nacionalidades. O sea, a mí no me importa que Ariel Ávila sea colombiano, no me importa que Petro y Uribe sean colombianos o no, o que Michel Onfray sea francés, a mí no me importa eso. A mí lo que me importa es el corpus teórico que presenta esta investigación. Voy a leerles otro párrafo que también me parece bastante interesante, porque critica aquella concepción que ve el conocimiento como una isla que se puede separar y que se puede calificar de 0 a 5. Este párrafo también lo quiero compartir con ustedes porque es muy especial. Se llama La sabiduría por el tratamiento atomista. Como eco básicamente fiel a las tesis de Leucipo y de Demócrito, Epicuro enuncia una física de consecuencias éticas, puesto que toda realidad procede de una organización de átomos en mutuas relaciones de velocidad en el vacío. Todo se reduce a esa verdad simple y evidente. Fuera de la materia no hay nada. Una vez más adversario y hasta enemigo de Platón, Epicuro afirma que los criterios de la verdad residen en las sensaciones y las afecciones, átomos del cuerpo que captan los átomos desprendidos de la materia, los simulacros, todo evoca y supone la conjunción atomística. Nada de universo inteligible, criaturas ideales, dioses o conceptos. Nada de otros mundos inaccesibles a los sentidos y únicamente concebibles otra vez por el alma, parte inmortal y eterna de un cuerpo mortal. La realidad coincide con toda exactitud con lo que se ve, se siente y se percibe con nuestros 5 sentidos. Nos enseñan. El epicureísmo combate las aproximaciones teóricas que recurren a las explicaciones mitológicas. Una vez más, no podemos evitar pensar en las fabulaciones platónicas, Prometeo y Epimeteo en el Protágoras, el andrógino del discurso de Aristófanes o el nacimiento del amor en el Banquete, el carro alado en el Fedro, la caverna en la República, la Atlántida en el Timeo, el infierno en el Fedón, incluso Giges, las cigarras, Teut, que son otras tantas ficciones destinadas a suplir la falta de causalidad racional, científica en cierta manera, a la que aspira Epicuro. Esto nos mete en otro debate, que con ese debate vamos a terminar la clase de hoy, y es el debate de religión, mitología y ateísmo. Es un debate largo, que obviamente hoy no vamos a cerrarlo, pero lo vamos a dejar abierto para el próximo viernes. Dicen que el ateísmo no existe, pero no se han puesto a pensar en la raíz etimológica del ateísmo. A es un prefijo que significa sin. Teo viene de Zeus, Teos, Deus, Dios, y eismo es doctrina. Entonces teísmo es la doctrina que hay un Dios. Ateísmo es más que una doctrina, es una contradoctrina. Así como eso es una contrafilosofía, el ateísmo es una contradoctrina. O sea, el ateísmo no es una doctrina, así termine en ismo. Estoy tratando de explicar cómo lo analiza Onfray en este otro libro, que es el último que vamos a analizar hoy.
Entonces el ateísmo no debería tener iglesias, como en Estados Unidos. El ateísmo no debe tener borregos. El ateísmo no debe tener colectivos. El ateísmo es individual. Porque el ateísmo es la negación de la doctrina del teos. Es decir, yo niego el Dios cristiano, yo niego el Dios musulmán, yo niego el Dios judío, yo niego los dioses mesopotámicos, egipcios, griegos y romanos. Negar la existencia de esos dioses y decir que son inventos mitológicos o ficciones, eso es ateísmo. Pero hay gente que cree que el ateísmo es la religión contraria de los teísmos, de los tres grandes monoteísmos sobre todo, y no es así. Entonces, Michel Onfray escribe un libro muy polémico, que ese libro vamos a analizarlo en la parte final de la clase. Tratado de Ateología. De entrada, ¿por qué no se llama Tratado de Ateísmo? Porque él acá no está negando el carácter tergiversador que podría llegar a tener el ateísmo. Él lo que está haciendo es una reflexión lógica, crítica y analítica de todos los argumentos que presenta el teísmo. O sea, él no está ni siquiera negando la creencia del teísmo, está mostrando los errores lógicos que utiliza el teísmo para demostrar lo que cree. Dicen por ahí que es más fácil destruir que construir. Usted se puede tardar meses o años construyendo un edificio gigante, pero usted lo puede derrumbar en pocos segundos o minutos, como pasó con las Torres Gemelas. Así hace Michel Onfray con el teísmo. Él dedica este libro a mostrar todos los errores lógicos y también doctrinales de los tres grandes monoteísmos: el cristianismo en sus vertientes, el islamismo en sus vertientes y el judaísmo en sus vertientes. Este libro ha sido muy polémico porque el editor lo leyó y le dijo: hey, no publiques eso. Bueno, está hablando como si ellos fueran paisas, son franceses, ¿no? Hagan de cuenta que le dijo así, pero en francés, ¿no? Hey, no publiques eso. Vas a perder tu prestigio académico, porque es que la mayoría de la gente en Francia es creyente, es católica. No vas a publicar eso. Y él dijo: sí, lo voy a publicar. Y lo publicó, y fue el libro que lo lanzó a la fama. Lo publicó hace ya 17 años. Ese libro lo lanzó a la fama. O sea, él era un intelectual que no era tan conocido en el mundo. Y este libro ya tiene un montón de ediciones al castellano, ha sido traducido a un montón de idiomas, pero es porque él aborda el teísmo desde una cosa muy simple, desde lo lingüístico. Entonces él no dice, pues, como el típico ateo: no, es que eso no existe. O sea, él dice que sí existe como concepto, o sea, que Jesús existe como concepto, que Mahoma existe como concepto, que Moisés existe como concepto. Entonces, y como son conceptos, él los analiza como conceptos y él muestra las contradicciones de la Biblia, que tampoco es tan difícil hacerlo, que la Biblia está llena de contradicciones porque es un libro literario, pero es un libro literario como la Ilíada y la Odisea, que lo han vuelto sacro. Entonces, él supuestamente iba a perder sus lectores, iba a perder su prestigio, pero al contrario, el libro le dio fama, así como a Agustín Laje y a Nicolás Márquez les dio fama el libro de la Nueva Izquierda, que entre otras cosas es un libro con muchas falacias, pero eso luego lo demostraremos. Este libro sí me parece que tiene mucho rigor lógico, y yo le encuentro muy poquitas falacias, y lo he leído por ahí unas 10 veces, porque es muy fácil encontrarle errores lógicos a las religiones. Si en la ciencia a veces se encuentran errores lógicos, la ciencia, que es el dispositivo más cercano a la verdad o más alejado de la falsedad,
así como lo dice Richard Dawkins, las religiones son muy débiles porque dependen mucho de la fe. Pero él no se mete tanto en la fe. Él se mete en el tema argumental. Entonces, él desbarata los tres monoteísmos a punta de argumentos, que algunos son más válidos que otros, que algunos pueden tener algo de falacia, puede ser, pero en todo caso es un esfuerzo intelectual impresionante, y ese esfuerzo vamos a analizarlo en unos párrafos para que terminemos esta clase, porque la pregunta que vamos a resolver en la tesis número 6 y la última tesis de la tarde es hasta qué punto un creyente puede tener pensamiento crítico o un ateo puede no tener pensamiento crítico también. O sea, si el solo hecho de yo ser creyente, por ejemplo, supongamos que yo fuera creyente, eso ya me quitaría el pensamiento crítico. Yo creo que no, yo creo que el pensamiento crítico va más allá de las creencias, pero hay tendencias y él trata de mostrar todas las tendencias, y él muestra que también hay ateos que son fanáticos y que hay ateos que caen en los mismos errores lógicos de los teísmos o de los tres grandes monoteísmos. Así que en la última parte de la clase vamos a centrarnos en este libro de Tratado de Ateología, y también pues ya lo despachamos, pero luego de pronto volvemos a él, el de las sabidurías de la antigüedad, porque también tiene elementos que en este momento no analizamos, pero que luego cuando hablemos de los sistemas de pensamiento convergentes y divergentes vamos a volver a tratar ese tema también. Entonces les invito a que entremos a la última tesis.